Mi nombre ahora es Hernán Delgado Ruiz, y lo que voy a contar marcó mi vida para siempre. Ese día empezó cuando yo estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando unos papeles viejos de trabajo. Vivía en una casa sencilla en las afueras de Houston, una casa que levanté con años de esfuerzo. De pronto escuché unos golpes fuertes en la puerta, tan duros que me hicieron brincar. Cuando abrí, eran agentes de migración con caras serias. Traían un papel en la mano y uno de ellos dijo que venían por mí. Yo me quedé helado sin entender nada. Lo que más me dolió no fueron las esposas que me pusieron, sino ver a mi esposa Lucía parada atrás con los brazos cruzados. Su cara mostraba una satisfacción que nunca voy a olvidar. Era como si hubiera estado esperando ese momento. Mientras los agentes me tomaban del brazo, escuché pasos y al voltear vi a mi hija Elena saliendo del cuarto. Me miró con frialdad y dijo que qué bueno que me llevaran, que ya no estorbaba. Esa frase me atravesó como una navaja. Luego apareció mi hijo Marcos, que agarró las llaves de mi camioneta como si ya fuera su dueño. Los agentes me subieron a la camioneta sin dejarme hablar. Yo quería explicar que nunca había hecho daño a nadie, que lo único que hacía era trabajar de sol a sol, pero las palabras no me salían. Mientras avanzábamos por las calles de Houston, yo veía por la ventana y pensaba en todos mis años en Estados Unidos. Recordé mis jornadas largas en construcción, mis turnos dobles en restaurantes y los fríos inviernos cargando materiales. Todo lo hice para que mi familia viviera bien, y ahora eran ellos quienes me empujaban a esta caída sin mostrar un poco de dolor. Cuando llegamos a la oficina de migración, me sentaron en una silla dura y me tomaron fotos y huellas como si fuera un delincuente. Yo miraba al piso sintiendo cómo se me partía el alma. Lo peor era que en mi mente seguía viendo la cara de Lucía, esa cara fría que ya no tenía nada de cariño. Pensé en todos los años que la había cuidado, en las cosas que le compré y en lo mucho que la defendí. Jamás imaginé que fuera capaz de entregarme así. Fue ahí, sentado en esa silla, donde entendí que la traición venía desde mi propio hogar. Esa noche me dejaron en una celda con otros hombres. Algunos lloraban, otros maldecían su suerte, pero yo solo me quedé callado mirando al piso. Las voces de mis hijos se repetían en mi cabeza como eco. Me dolía recordar cómo Elena me trató como basura y cómo Marcos sonrió cuando me esposaron. No entendía en qué momento se habían convertido en personas capaces de alegrarse por mi desgracia. Pensé en mis primeros años en Estados Unidos, cuando llegué sin $1, trabajando donde fuera. Recordaba mis manos llenas de callos y el esfuerzo diario para darles una vida mejor. Yo no había llegado a ese país buscando lujos, sino una oportunidad. Dormí en cuartos compartidos, pasé hambre, caminé bajo la nieve para no perder el trabajo. Todo lo aguanté porque soñaba con formar una familia unida y darle estudios a mis hijos. Pero ahora veía que todos esos sacrificios no significaban nada para ellos. Sentía un hueco en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. Mientras intentaba dormir en esa celda fría, me repetía que no merecía ese final. Y sin darme cuenta, dentro de mí empezó a nacer un coraje nuevo. Ya no era solo dolor, era un fuego que me decía que tenía que levantarme. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que no podía dejar que Lucía y mis hijos se quedaran con lo que yo había construido. Esa noche recordé palabras de mi sobrino Daniel, un abogado que vive en Dallas. Años atrás me advirtió que tuviera cuidado y que siempre guardara copias de mis documentos importantes. En ese momento pensé que exageraba, pero ahora entendía que quizá esas palabras serían mi salvación. En medio de la oscuridad de la celda, me prometí que esa traición no quedaría sin respuesta. Esa noche cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que me venía un camino difícil, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Si la vida me había tumbado, ahora me tocaba levantarme. No iba a permitir que me borraran como si nunca hubiera existido. Pensé en mis manos llenas de cicatrices,
en mis años de trabajo y en cada madrugada en que salí a luchar por mi familia. Ahí, en esa celda fría, entendí que mi historia no terminaba con mi deportación. Era el comienzo de algo grande. Los días siguientes dentro del centro de detención se sintieron eternos. Me despertaban a las 5 de la mañana con un ruido metálico que retumbaba en toda la sala. El frío se metía hasta los huesos y la cobija que me dieron apenas servía. Aún así, yo no pensaba en mi cuerpo cansado, sino en lo que había dejado atrás. Cada que cerraba los ojos, veía la escena repetirse. Lucía cruzada de brazos, Elena deseándome que me llevaran, Marcos sonriendo como si ya hubiera ganado un premio. Esa imagen me perseguía como un castigo. En uno de esos amaneceres, mientras esperaba el desayuno, me acordé de cómo empezó todo con Lucía. La conocí en Houston en 1900, una reunión de paisanos. Yo la vi y pensé que era una mujer buena, sencilla, que buscaba lo mismo que yo, hacer una vida en ese país. Me hablaba bonito, me decía que juntos podíamos salir adelante, que estaba cansada de sufrir. Yo le creí todo. Era una sonrisa que escondía algo que yo no supe ver a tiempo. Con ella me casé pensando que por fin tendría un hogar estable, un lugar donde descansar el alma después de tanto trabajo. Pero con el tiempo fue cambiando. Ella empezó a avergonzarse de mí. Si llegaba sucia mi ropa de la obra, me decía que olía a rancho. Si yo quería platicar con los niños, en español ella los interrumpía y les decía que conmigo no perderían el idioma de la gente. Poco a poco fue metiendo veneno en la cabeza de mis hijos. Yo lo veía, pero me quedaba callado porque creía que con amor y paciencia podía arreglar todo. Pero no. Lucía ya tenía sus planes desde hacía mucho. Uno de los recuerdos más dolorosos fue cuando regresé un día cansado, con las botas llenas de tierra, y ella, enfrente de sus amigas, dijo: «Ay, este hombre nunca va a aprender. Piensa que sigue viviendo en su pueblito». Todas se rieron. Yo sentí que la cara se me quemaba de vergüenza, pero igual me quedé callado. Esa fue mi primer error, permitir que me faltaran al respeto sin decir nada. Elena y Marcos crecieron escuchando todo eso, y aunque yo les daba todo lo que podía, útiles escolares, ropa buena, comida, juguetes, ellos comenzaron a mirarme con desprecio. Marcos un día me dijo que yo solo era un obrero sin futuro. Elena decía que ojalá tuviera un papá más moderno. Esas palabras se me clavaron como espinas en el corazón. Pero lo que me dolió más fue descubrir que Lucía no solo me insultaba, también mentía sobre mí. Decía que yo usaba papeles falsos, que tarde o temprano me deportarían, que ella era la única razón por la que yo tenía casa. Eso lo decía frente a quien fuera. Yo no podía creerlo. Mientras ella hablaba mal de mí, yo seguía trabajando doble turno para darle todo a mis hijos. Una tarde en el centro de detención, mientras me sentaba en la banca fría, llegó un guardia a decirme que tenía una llamada. Caminé con miedo pensando que sería alguna burla más, pero cuando escuché la voz al otro lado de la línea, sentí un alivio que me recorrió todo el cuerpo. Era mi sobrino Daniel. «Tío, ya supe todo. Ya me contaron lo que pasó», dijo firme. Yo no podía hablar. Solo apreté el teléfono con la mano temblando. «Escuche, tío. Usted no está solo. Yo tengo guardados todos los papeles que hicimos hace años, las escrituras, los contratos, los comprobantes. Todo está a su nombre. Lucía no puede quedarse con nada. Yo ya estoy moviendo cosas aquí en Dallas». Sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones. Daniel siempre fue un muchacho serio, responsable. Yo confiaba en él más que en nadie. Cuando me dijo que tenía mis documentos guardados, supe que todavía había esperanza. «Además, tío», continuó, «encontré algo más. Esa mujer, Lucía, usted, no sabía esto, pero antes de casarse con usted se casó con un americano solo para sacar papeles. Ese documento está aquí y eso es fraude. Puede irse directo a prisión». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. La mujer que yo defendí, por la que trabajé tantos años, era una mentirosa, desde el principio. «Tranquilo, tío.
La voy a enfrentar con la ley, usted nada más aguante. Esa llamada fue como una chispa que encendió un fuego dentro de mí. Ya no era el hombre derrotado que entró a esa celda. Ya no era el padre humillado por sus hijos. En ese momento entendí que tenía algo, sea poderoso, la verdad. Esa noche no dormí, pero no por tristeza, sino porque por primera vez sentí fuerzas de verdad. Me prometí que, aunque me deportaran, aunque perdiera mi vida en Estados Unidos, yo no iba a dejar que Lucía se saliera con la suya. No iba a permitir que mis hijos crecieran creyendo sus mentiras. Yo iba a recuperar mi nombre, mis bienes y mi dignidad. Y así, en esa celda fría donde muchos hombres lloraban su desgracia, yo me levanté en silencio por dentro, listo para la guerra que venía. Porque aunque me hubieran esposado, lo que no pudieron romper fue mi coraje. Cuando por fin llegó el día en que me deportaron, no sentí alivio ni tristeza, sentí un vacío que no puedo explicar. Me subieron al avión como si fuera un criminal peligroso. Ni siquiera me dejaron volver a la casa a recoger mis cosas. Salí con lo puesto, un pantalón gastado, una camisa vieja y una bolsita, transparente donde guardaron lo poco que llevaba en las manos. Mientras el avión se elevaba, yo miraba por la ventanilla las luces de Houston, la ciudad donde trabajé más de 25 años, una ciudad donde di mi vida entera para que mi familia viviera bien. Y ahora la estaba dejando a la fuerza, traicionado por los mismos que deberían haberme cuidado. Al bajar en Guadalajara, lo primero que sentí fue el calor del aire mexicano. Yo había imaginado este momento muchas veces, pero no así. Siempre pensé que volvería por decisión propia, visitando a mi familia, trayendo regalos y contándoles que la vida en el norte me había tratado bien. Nunca imaginé regresar así, derrotado, sin nada, sin mis hijos, sin mi hogar. La sala del aeropuerto estaba llena de familias recibiendo a sus seres queridos. Yo caminaba solo, con la cabeza agachada, sintiendo que la gente me veía como un fracasado. Tomé un taxi hasta el rancho de un primo lejano, un hombre bueno que me abrió las puertas sin dudarlo. Cuando me vio entrar, se quedó callado un momento. «Hernán, ¿qué te hicieron?», preguntó con los ojos llenos de sorpresa. «Me deportaron», le dije sin darle vueltas. Me dio un cuarto sencillo con una cama de tablas, un colchón viejo y una cobija gruesa. Esa primera noche me acosté mirando el techo de lámina, escuchando cómo el viento lo golpeaba. Pensé en todo lo que dejé atrás, en mis hijos celebrando mi desgracia, en Lucía quedándose con mi casa como si fuera suya. Las lágrimas me salieron sin poder evitarlo. No lloraba por haber sido deportado, sino por la traición. Eso fue lo que realmente me quebró. Los primeros días en México me sentía perdido. Salía a caminar por las calles de tierra del rancho y veía a la gente saludarse, algunos trabajando, otros vendiendo fruta en carritos. Yo miraba todo como si estuviera en un sueño. No sabía dónde encajaba. No pertenecía ya del todo a México, pero tampoco a Estados Unidos. Era como un hombre sin país, sin rumbo. Me sentaba mucho tiempo en la plaza del pueblo observando a los niños correr. Pensaba en mis propios hijos, cuando eran pequeños, en cómo yo corría con ellos en el parque de Houston, en cómo se reían cuando les compraba paletas. ¿En qué momento dejaron de verme como su padre? ¿Cuándo comencé a ser para ellos un estorbo? Esas preguntas me perseguían día y noche. Pero un poco de luz llegó cuando recibí una llamada de mi sobrino Daniel. «Tío, ya detuve cualquier movimiento sobre su casa y sus cuentas», me dijo con voz firme. «Nadie puede tocar nada sin autorización del juez». Yo cerré los ojos y respiré profundo. Era la primera buena noticia desde hacía semanas. Y no solo eso, continuó, encontré más pruebas del fraude de Lucía. Tengo documentos que la pueden hundir y testigos que están dispuestos a declarar cómo lo trataba usted. Me quedé en silencio varios segundos. Después de tanta oscuridad, al fin algo empezaba a moverse a mi favor. «Tío, esto va a ser largo», me advirtió. «Pero no se me raje. Vamos a ganar». Cuando colgué sentí por primera vez una paz pequeña pero real. Me dije a mí mismo que aunque había perdido mucho, no lo había perdido todo.
Todavía tenía mi dignidad y tenía a Daniel, el único de mi familia que no me había dado la espalda. Con el paso de los días empecé a ayudar a mi primo en el campo. Arreglaba cercas rotas, limpiaba corrales, cargaba costales de maíz. Era un trabajo duro, pero me hacía sentir vivo. Con cada golpe de martillo, con cada sudor que me caía por la frente, me recordaba que todavía era capaz de luchar. Las manos me dolían, pero era un dolor bueno, un dolor que me hacía sentir útil otra vez. En esas caminatas al amanecer por los cerros del rancho, con el aire fresco pegándome en la cara, me repetía: «Esto no se acaba aquí, Hernán. Te van a pagar todo lo que te hicieron». Un día me senté en la mesa vieja del rancho y empecé a escribir todo lo que había vivido. Cada humillación, cada palabra hiriente de Lucía, cada desprecio de mis hijos. No quería olvidar nada. Ese cuaderno se convirtió en mi desahogo, pero también en mi arma. Sabía que un día todo eso serviría para demostrar la verdad. Y así, día tras día, sin darme cuenta, comencé a recuperar fuerza. Ya no era el hombre derrotado que llegó con una bolsa transparente. Era un hombre herido, sí, pero también decidido a levantarse. Porque aunque Lucía pensara que con deportarme me había destruido, lo único que logró fue despertar un coraje que llevaba años dormido. Y ese coraje era el que me iba a levantar, aunque fuera desde el fondo. Con el paso de las semanas, mi rutina en el rancho empezó a darme un poco de claridad. Me despertaba antes de que saliera el sol, caminaba por los cerros respirando el aire frío, y regresaba para ayudarle a mi primo con lo que hiciera falta. Él nunca me preguntó detalles de lo que pasó, tal vez por respeto, tal vez porque veía en mis ojos que aún no estaba listo para hablar. Vivía en silencio, pero ese silencio no era vacío. Era el tiempo que necesitaba para acomodar todo lo que llevaba atorado dentro del pecho. Durante esas mañanas, mientras escuchaba el trinar de los pájaros y veía cómo el cielo se pintaba de naranja, recordaba mis primeros años en Estados Unidos. Lo difícil que fue adaptarme, lo duro que trabajé para tener lo poquito que tenía. Y también pensaba en Lucía y mis hijos, en cómo poco a poco, ellos se fueron alejando de mí sin que yo lo notara. Pensaba en las veces que Elena se burlaba de mi acento, o cuando Marcos me decía que yo era un mexicano más y no alguien de quien pudiera sentirse orgulloso. Eso me dolía más que cualquier golpe. Pero a pesar de todo, el dolor se estaba transformando en algo distinto. Ya no era tristeza pura, era una mezcla de coraje y ganas de levantarme. Yo sabía que no podía quedarme así, esperando a que el tiempo borrara lo que me habían hecho. Tenía que moverme, tenía que luchar. Y lo primero era mantener contacto con Daniel. Casi todos los días él me mandaba mensajes o me marcaba. Una tarde, mientras reparaba una cerca del corral, me llegó una videollamada suya. Contesté con las manos llenas de tierra. «Tío», dijo serio, «ya recuperé todos los documentos que usted me confió hace años. Las escrituras, los contratos del restaurante, la factura de la camioneta. Todo está seguro y a su nombre». Yo asentí despacio, sintiendo cómo se me aflojaba un poco la presión en el pecho. «Y no solo eso», agregó, «ya empecé a meter recursos para congelar cuentas y propiedades. Lucía no puede vender nada ni moverlo». Las palabras de Daniel eran como medicina. Me devolvían algo que creí perdido: esperanza. «Pero escuche esto», continuó bajando la voz. «Una vecina de ustedes se acercó a mí y dijo que está dispuesta a declarar cómo lo trataban, cómo Lucía hablaba mal de usted y hasta cómo lo amenazaba con migración. Eso nos va a ayudar mucho». Yo cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. «Gracias, hijo», le dije con voz quebrada. «De verdad, no sé qué haría sin ti». Daniel sonrió apenas. «Tío, usted siempre me ayudó de chamaco. Ahora me toca devolverle algo, y no vamos a dejar que esa mujer gane, se lo prometo». Cuando la videollamada terminó, me quedé sentado en una piedra mirando el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo empezaba a enderezarse, como si poco a poco la vida estuviera regresándome pedacitos de justicia. Pero la paz no duró mucho.
Unos días después, en la tarde, mi teléfono sonó. Era un número de Estados Unidos. Yo pensé que era Daniel o una amiga del rancho donde vivía, pero no. Cuando contesté, escuché la voz que menos quería oír. Era Lucía. «Así que andas moviendo tus contactos», me dijo con un tono lleno de veneno. «Ya me enteré de que estás usando a tu sobrino para meterme en problemas». Yo apreté la mandíbula intentando no perder la calma. «No te estoy metiendo en nada», le dije. «Tú solita te metiste cuando me entregaste». Ella soltó una risa falsa que me hizo sentir un escalofrío. «Tú no eres nadie, Hernán. ¿Qué crees que vas a lograr desde ese pueblito? ¿Mugroso? Yo sigo aquí, en tu casa, con tus hijos. Yo tengo todo. Y tú no eres más que un deportado sin futuro». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero esta vez no me quedé callado. «Tú crees que ganaste», le dije firme, «pero no tienes idea de lo que viene. Ya no tienes control de nada, Lucía. Y esta vez no voy a agachar la cabeza». Hubo un silencio. Luego ella cambió de tono, ahora más rabioso. «No creas que me voy a quedar cruzada de brazos. Yo puedo destruirte todavía más. Tú no sabes con quién te estás metiendo». Yo respiré hondo, calmadamente. «Ya lo hiciste, Lucía. Ya hiciste. Lo peor. Pero ahora te toca a ti enfrentar lo que sembraste». Y colgué sin darle oportunidad de seguir escupiendo veneno. Me quedé mirando el celular con la mano temblando. No por miedo, sino por coraje. Esa mujer todavía creía que yo era el mismo hombre que aguantaría sus humillaciones. No sabía que la deportación me había roto, sí, pero también me había cambiado. Ya no tenía nada que perder y eso me hacía más fuerte que nunca. Esa noche, mientras afuera el rancho se quedaba en silencio, supe que la guerra había empezado de verdad. Lucía estaba desesperada, y una persona desesperada siempre comete errores. Eso, tarde o temprano, la iba a hundir. Lo que yo no sabía todavía era que sus errores iban a salir tan rápido a la luz que cambiarían todo lo que venía. Después de aquella llamada llena de veneno de Lucía, yo supe que lo que venía iba a ponerse más pesado. Una persona desesperada es capaz de cualquier cosa, y ella no era la excepción. Al día siguiente, mientras yo ayudaba a mi primo a mover unas pacas de alfalfa, recibí una llamada de Daniel. La señal estaba un poco mala, pero alcancé a escucharlo claramente. «Tío, ya empezó», dijo sin rodeos. «Lucía está moviendo lo que puede para salvarse. Hoy intentó entrar a un banco y se quiso hacer pasar por su representante. Llevaba papeles falsos con su firma. Sentí que la sangre me hervía». «¿Y?», pregunté con el corazón apretado. «No logró nada», respondió. «La detuvieron ahí mismo. El banco tiene la orden. Del juez, nadie puede tocar ni un centavo. Le pidieron explicación y se puso nerviosa. Usted se hubiera reído de verla. No tenía idea de qué decir». Cerré los ojos y respiré hondo. Saber que no había podido robar lo mío me daba un poco de alivio, pero también sabía que esto apenas comenzaba. «Eso no. Es todo», continuó Daniel. «En la tarde fue a la corte diciendo que usted siempre usó documentos falsos y que por eso lo deportaron. Intentó pintarse de víctima diciendo que vivió con miedo todos esos años. Pero los abogados ya tenían pruebas de que usted trabajó legalmente». Yo apreté el teléfono, con fuerza. Sentía rabia, pero ya no de la que te quiebra, sino de la que te da fuerza. «Déjala que siga mintiendo, hijo», le dije. «Entre más habla, más se hunde». Daniel soltó un suspiro. «Eso mismo pensé. Pero hay algo más grave, tío. Sus hijos están repitiendo todo lo que ella dice». Esa frase me atravesó el pecho. Era un dolor al que nunca me iba a acostumbrar. «¿Qué dijeron?», pregunté con voz baja. Daniel tomó aire. «Marcos publicó en redes que usted siempre fue un ilegal y que su mamá fue la que levantó la casa. Y Elena subió un video diciéndose feliz porque ya se fueron las malas, vibras de la familia». Sentí como si alguien me diera un golpe directo en el estómago. Mis hijos, mis propios hijos, repitiendo mentiras como si yo fuera su enemigo. «No te preocupes, tío», agregó Daniel. «Todo eso lo estamos guardando como evidencia.
Muestran manipulación, maltrato emocional y que ellos están mintiendo para protegerla. Yo respiré profundo, aunque se me hacía un nudo en la garganta. No dije nada por un momento. «Esto va a cambiar un día, tío», dijo Daniel con firmeza. «Ellos no ven la verdad todavía, pero la van a ver, se lo prometo». Colgué, pero la llamada me dejó pensando, ¿horas? No sabía qué me dolía más, la traición de Lucía o la indiferencia de mis hijos. Sentía que los había perdido para siempre. Con el paso de los días, las cosas se empezaron a poner más tensas. Una mañana, mientras estaba sentado en la plaza del pueblo, se me acercó una señora del rancho, una mujer mayor que me conocía desde joven. «Hernán», me dijo en voz baja, «allá en Estados Unidos ya se supo lo de tu esposa». «¿Qué se supo?», pregunté. «Que estuvo casada con un americano para sacar papeles, y que eso salió en la corte. Lo están platicando todos». Yo abrí los ojos sorprendido. Eso quería decir que tarde o temprano los vecinos, la comunidad, todos iban a saber la clase de persona que era. Esa misma tarde, Daniel me mandó un video. Lo abrí y casi no lo podía creer. En él se veía a Lucía saliendo de un supermercado de Houston. Unas mujeres de la comunidad latina la rodearon. Una de ellas le gritó, «¡Traicionera! ¿Así le pagaste al hombre que te dio todo?». Otra mujer gritó, «Que Dios te perdone, porque aquí nadie te va a querer ver». Lucía intentó ignorarlas, pero se le veía la cara desfigurada por la rabia y la vergüenza. Por dentro sentí una satisfacción silenciosa, no de burla, sino de justicia. Daniel también me avisó que Marcos había empezado a perder amistades. Algunos de sus compañeros lo enfrentaron diciéndole que estaba apoyando a una delincuente. Elena no la pasaba mejor. Sus compañeras en la escuela comenzaron a alejarse de ella y a señalarla por ser hija de una mujer que había intentado despojar a su propio esposo. Yo escuchaba todo eso desde el rancho, y aunque me dolía que mis hijos sufrieran, también sabía que era parte de las consecuencias. Era la vida mostrándoles que habían tomado el lado equivocado. Pero el golpe más fuerte para Lucía llegó unas semanas después. Daniel me llamó una noche. «Tío, ya salió la nota en el periódico latino de Houston. Es la portada». «¿La portada?», pregunté sorprendido. «Sí, y no te imaginas cómo está escrito el encabezado. Me mandó la foto». Cuando la abrí, mis ojos se llenaron de lágrimas. El título se decía, «Mujer mexicana enfrenta cargos por fraude y despojo. Víctima, un trabajador honesto». Yo me quedé en silencio. Era como si al fin alguien creyera mi historia, como si el peso que cargué tantos años comenzara a caerse de mis hombros. Los comentarios de la comunidad no tardaron. Vecinos, amigos de trabajo, paisanos, todos comenzaron a contar cómo me veían salir a trabajar desde la madrugada, cómo yo era un hombre correcto y cómo Lucía siempre presumía lo que no era suyo. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde mi deportación sentí algo parecido a alivio, porque sabía que la gente por fin estaba viendo la verdad, y esa verdad apenas estaba empezando a arruinarle la vida a la mujer que me quiso destruir. La presión sobre Lucía empezó a crecer tan rápido que incluso Daniel se sorprendió. Los días siguientes a la noticia en el periódico fueron un infierno para ella. La gente en Houston ya no la veía como la mujer elegante que presumía bolsas caras, ni como la esposa sacrificada que decía haber mantenido su hogar. Ahora la veían como lo que era, una mujer capaz de vender a su propio marido por ambición. Daniel me mandó mensajes casi diario con actualizaciones. Una mañana, mientras yo ordeñaba una vaca en el rancho de mi primo, me llegó un audio suyo. «Tío, esto ya se salió de control para Lucía. La están señalando en todos lados. La comunidad latina la trae en la mira. No puede salir sin que la insulten». Yo dejé de ordeñar un momento y me acomodé el sombrero. «¿Y mis hijos?», pregunté con voz seria. «Hernán, ya están sintiendo la vergüenza también. Marcos dejó el trabajo. Dicen que lo andaban acosando. Le dijeron que cómo era posible que apoyara a una mujer así. Elena igual, en su escuela casi nadie le habla, están cargando las consecuencias».
Me quedé callado. Quisiera decir que me daba gusto, pero no. Eran mis hijos. Aunque estuvieran envenenados por Lucía, eran mi sangre. Me dolía, pero también sabía que la vida misma les estaba enseñando que eligieron mal. La caída de Lucía tomó un giro todavía más fuerte cuando una señora del barrio, una amiga suya de años, decidió testificar. Daniel me lo contó en videollamada. Tío, esta señora dijo que Lucía le confesó hace tiempo que el matrimonio con ese americano fue solo para sacar papeles. ¿Lo dijo así de claro?, pregunté. Así de claro, respondió Daniel. Lo declaró frente al juez. No tuvo miedo. Dijo que estaba cansada de ver cómo Lucía trataba a todo mundo. Yo no lo podía creer. Era como si la vida le estuviera cobrando cada mentira, una por una. Y espérese, continuó Daniel. La fiscalía ya tiene pruebas de que Lucía firmó documentos usando su nombre. Eso es falsificación. La quieren procesar por fraude federal. Sentí un escalofrío. El tipo de delito que estaban mencionando no era cualquier cosa. Era el tipo de delito que te puede enterrar décadas en prisión. Mientras tanto, ella seguía actuando como si tuviera control. Un día, mientras estaba sentado en el portal del rancho mirando el atardecer, me entró una videollamada. Cuando contesté era Lucía. Se veía desarreglada, con las ojeras marcadas y el cabello sin peinar. Ya no era la mujer que gastaba horas en maquillarse. Ahora parecía una sombra de lo que fue. ¿Feliz?, me dijo con los dientes apretados. ¿Feliz con lo que estás causando? Lo que te está pasando, respondí calmado. Te lo ganaste tú sola. No sabes con quién te metes, escupió llena de rabia. Yo te voy a hundir, a ti y a ese sobrino metiche. Lucía, le dije firme, ya no puedes hundirme, ya lo hiciste todo. Me quitaste a mis hijos, me entregaste a migración, me dejaste sin nada. Pero aquí estoy, y ahora te toca a ti pagar. La vi apretar los labios de coraje. Tus hijos me tienen a mí, dijo queriendo lastimarme. Ellos saben que tú nunca valiste nada. Eso sí me dolió. Me cruzó el alma. Pero no lo dejé salir. Algún día van a abrir los ojos, le dije, y cuando te vean pagar por todo van a entender quién era el verdadero traidor. Ella se quedó callada. Se le movió la expresión, como si por un segundo sintiera miedo. Luego gritó insultos que ya ni escuché. Colgué antes de dejarla seguir. Me quedé, viendo el celular largo rato. Ya no me daban miedo sus gritos. Lo único que me dolía era saber que mis hijos seguían creyéndole. Los días siguientes, Lucía trató de hacer movimientos desesperados. Daniel me avisó. Tío, trató de sobornar a una testigo. ¿Cómo? Le ofreció dinero para que dijera que todo fue idea suya, no de Lucía. Pero la mujer la mandó directo a la corte. Ya hay un reporte oficial. Eso la hundió más. Yo no sabía si reír o llorar. Era increíble ver hasta dónde era capaz de caer una persona cuando el mundo ya no le cree. Un día Daniel me mandó un video que me dejó sin palabras. En él se veía a Lucía saliendo de una audiencia en la corte. Varias personas latinas la reconocieron y comenzaron a gritar: «Justicia para Hernán, ratera, eso te pasa por abusar de un hombre bueno». Lucía bajaba la cabeza mientras los guardias la escoltaban. Yo veía la pantalla con un nudo en la garganta. No por ella, sino por la justicia que por fin estaba alcanzándola. En el rancho, la gente empezó a tratarme con más respeto. Algunos me daban palmadas en la espalda. «Hernán, ya supimos todo», me decía la gente. «Usted no era el malo. Usted trabajó duro, esa mujer lo engañó». Esas palabras me daban una fuerza que no sabía que necesitaba. Una noche, Daniel me llamó emocionado. «Tío, ya salió una nota en televisión, del caso de un hombre deportado injustamente por su propia esposa. Usted está en las noticias». Yo no sabía si llorar o reír. Me quedé mirando la pantalla del celular con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que creí que había perdido: justicia. Y lo mejor estaba por venir. El caso seguía creciendo como bola de nieve
y ya nada podía detenerlo. Cada vez que Daniel me marcaba, traía noticias nuevas. Yo escuchaba todo, desde el rancho mientras arreglaba cercas, daba de comer a los animales o simplemente caminaba por los cerros tratando de ordenar mis pensamientos. A veces me costaba creer que todo aquello estuviera pasando. Durante años, Lucía me hizo sentir que yo era el tonto, el débil, el que no valía, y ahora... y era ella la que se estaba hundiendo ante los ojos de todos. Una tarde, mientras me encontraba sentado bajo un mezquite tomando un vaso de agua, Daniel me llamó con urgencia. «Tío, tiene que escuchar esto», dijo con voz acelerada. «Acaba de salir un reportaje especial sobre su caso en un canal de Houston». «¿Otro?», pregunté sorprendido. «Sí, pero este está más fuerte. Hablan del fraude, de cómo lo trataban, de que usted trabajó toda su vida para su familia. Sale su nombre limpio, tío. Lo mencionan como un ejemplo de un hombre trabajador al que le jugaron chueco». Yo cerré los ojos y apreté el teléfono con fuerza. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era por tristeza. Era alivio. Era como si por fin alguien hubiera contado mi verdad después de tantos años encerrada. «Y espérese», siguió Daniel. «La gente del vecindario donde vivían ya empezó a dar testimonio. Unos señores dicen que siempre lo veían salir a las 4 de la mañana a trabajar. Una señora contó que usted jamás le negó ayuda a nadie. Eso está pesando mucho en la opinión pública». Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esas palabras me calaran. Después de tanto dolor, escuchar que la gente recordaba mis sacrificios me hacía sentir vivo de nuevo. «Gracias, hijo», le dije al fin. «No sabes lo que esto significa para mí». Daniel sonrió con orgullo. «Vamos bien, tío, pero prepárese, porque viene lo más grande». A los pocos días, la bomba explotó de lleno. Una tarde, mientras yo recogía leña detrás del rancho, mi teléfono vibró varias veces. Eran mensajes de Daniel, uno tras otro. «Tío, se armó. Tío, hoy fue la audiencia grande. Tío, lo necesito en videollamada». Corrí a mi cuarto y encendí la vieja computadora del primo. La conexión era lenta, pero la videollamada entró. Cuando vi la imagen, Daniel estaba en la sala de la corte. Gente atrás murmurando, abogados moviéndose de un lado a otro. Se veía serio, pero con esa chispa en los ojos que solo le veía cuando las cosas salían a nuestro favor. «Tío, ya empezó», me dijo. Yo respiré hondo. La cámara se movió un poco y pude ver a Amintos Lucía. Venía escoltada por 2 guardias. Traía un traje naranja de prisión, el tipo de uniforme que nunca imaginé verla usar. Tenía las manos esposadas al frente y el cabello desordenado. La mujer que un día se sintió dueña del mundo, ahora caminaba como un animal acorralado. Algo adentro de mí se movió. No era alegría ni satisfacción. Era una mezcla rara, como si por fin pudiera respirar después de muchos años tragándome todo. La audiencia comenzó. El fiscal empezó a leer los cargos: fraude migratorio, falsificación de documentos, intento de despojo de bienes, conspiración. Cada palabra sonaba como un martillazo en la sala. Lucía miraba hacia el piso sin levantar la mirada. Después le tocó hablar a Daniel. Mi sobrino se levantó firme, seguro, y comenzó a sacar pruebas, escrituras, contratos, facturas, todo con mi nombre. Cada documento que mostraba era como un pedazo de mi vida regresando a mí. Luego presentó los testimonios. Vecinos que vieron a mi tío trabajar día y noche. Una mujer que escuchó a Lucía planear cómo quedarse con todo. La testigo que declaró lo del matrimonio falso con un americano. Yo veía cómo la cara de Lucía se iba transformando. Al principio quería verse calmada, pero luego se le notaba la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia, y luego miedo. Un miedo que nunca le había visto. Llegó el momento en que ella no aguantó más. «Todo eso es mentira», gritó de pronto poniéndose de pie. «Él me abandonó. Yo era la que sostenía la casa. Él es el culpable». El juez golpeó la mesa. «Silencio». Lucía siguió gritando hasta que 2 guardias la obligaron a sentarse. Parecía fuera de sí.
Verla así fue impactante. Era como ver la verdad cayéndole encima con todo su peso. En medio de ese caos, vi a mis hijos. Marcos tenía la mirada clavada en el piso. Elena tenía los ojos hinchados. Ya no se veían soberbios, ya no sonreían. Era como si por fin entendieran quién era quién en aquella historia. Después de escuchar todo, el juez pidió silencio. La sala se quedó tan quieta que podía oírse hasta la respiración de la gente. Y entonces habló. Por los delitos de fraude federal, falsificación de documentos y despojo, se sentencia a la acusada Lucía Bautista Hernández a 25 años de prisión federal. Yo sentí como si el mundo se detuviera. Lucía gritó, lloró, insultó. Intentó levantarse, pero los guardias la tomaron de los brazos. Sus gritos eran desesperados, llenos de rabia, de miedo, de derrota. Yo solo miraba, con lágrimas bajándome por la cara, no porque me doliera verla caer, sino porque por fin alguien decía la verdad. Al final, Daniel volteó hacia la cámara. Me vio directo y con una sonrisa pequeña, me dijo, «Ganamos, tío, todo lo suyo está seguro». Yo no pude hablar, solo asentí. Por primera vez en años me sentí completo. Ese día entendí algo. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, arrasa con todo lo que es mentira. Después del juicio, la noticia corrió por todas partes. Daniel me llamó esa misma noche, diciéndome que la historia ya estaba en varios noticieros locales de Houston y hasta en páginas de internet de la comunidad latina. Yo seguía en el rancho, sentado en la silla vieja del cuarto que me prestaron, mirando la pared sin poder creer lo que había pasado. Durante años, cargué una vergüenza que no merecía, y ahora el mundo por fin veía la verdad. Me quedé ahí un rato largo, respirando despacio, tratando de entender cómo mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Los días posteriores fueron muy distintos a los primeros de mi regreso a México. Antes sentía que la gente me miraba como si fuera un fracasado, como un hombre que lo había perdido todo, pero ahora la gente me saludaba con respeto. Cuando caminaba hacia la tienda del rancho o a la plaza, algunos se acercaban para darme una palmada en el hombro. «Hernán, ya supimos lo que pasó», me decía un señor, un mayor. «A usted le metieron una mala jugada. Qué bueno que la justicia lo defendió. Usted siempre fue un hombre trabajador», decía otro. «Esa mujer va a pagar lo que hizo». Yo asentía con humildad. No necesitaba aplausos ni lástima, solo necesitaba dignidad, y poco a poco la estaba recuperando. Los que sí me dolía era el silencio de mis hijos. No llamaban, no escribían, no preguntaban por mí. Sabía que estaban atravesando su propio infierno, burlas, rechazo, vergüenza. Lucía los arrastró con ella, y aunque era duro aceptarlo, ellos mismos decidieron seguirla. Aún así, cada noche antes de 1900 dormir pensaba en ellos, no para odiarlos, sino para recordarme que todavía eran mis hijos, aunque estuvieran perdidos. Una mañana, después de desayunar unos frijoles con queso fresco, me llamó Daniel. «Tío, la cosa se puso peor para Lucía», me dijo sin rodeos. «La trasladaron a una cárcel federal, más estricta. Hay reportes de que está teniendo ataques de ansiedad y que no quiere comer». Yo solté un suspiro. No me alegraba, pero tampoco sentía compasión. Cada quien recoge lo que siembra. «¿Y los muchachos?», pregunté. Daniel bajó la voz. Marcos intentó visitarla, pero ella tuvo una crisis y los guardias no lo dejaron pasar. Lo sacaron porque empezó a gritar que todo era culpa tuya. Me quedé unos segundos con la mirada perdida. Era increíble cómo Lucía seguía manipulándolos incluso desde prisión. «¿Y Elena?», pregunté. «Ella no quiere hablar del tema», respondió Daniel, pero sus compañeras le dieron la espalda. La directora de su escuela habló con ella, porque al salir su nombre en la prensa, algunos papás se quejaron. Eso me partió el alma. No quería su sufrimiento, pero la vida estaba dándoles una lección que tarde o temprano necesitaban aprender. Durante esos días, yo seguí trabajando con mi primo. Arreglábamos el techo de un gallinero, limpiábamos maleza.
Ayudábamos a un vecino a reparar una cerca caída. El trabajo físico me hacía bien. En silencio, entre el canto de los gallos y el olor a tierra mojada, mi mente se aclaraba. De repente me sorprendía recordando momentos que creí olvidados. Cuando Marcos era pequeño y corría hacia mí para que lo cargara, cuando Elena me pedía que le amarrara las agujetas antes de ir a la escuela. Yo no fui perfecto, pero los amé con toda mi alma. Una tarde, mientras ayudaba a mi primo a poner unas tablas en un corral, nuevo Daniel me llamó otra vez. «Tío, hay algo más», me dijo con un tono serio. «Un periodista quiere entrevistarlo para contar su lado completo de la historia. Dice que su caso puede servir de ejemplo para muchos hombres que han sido víctimas de abuso y manipulación». Yo me quedé pensando. No me gustaba buscar atención, pero sabía que tal vez contar mi historia podía ayudar a otros. «Dile que sí», le respondí. «Pero quiero que quede claro que yo no quiero fama, solo quiero que la gente sepa la verdad». Daniel sonrió. «Eso mismo le dije, tío. Él quiere mostrar lo que usted vivió nada más». Esa misma noche, mientras cenaba con mi primo, recibí un mensaje inesperado. Era un número desconocido de Estados Unidos. Al principio dudé en abrirlo, pero lo hice. El mensaje decía: «Papá, no sé si tengas ganas de leer esto, pero quiero decirte algo. Yo no sé qué creer ya. Necesito hablar contigo». Era de Elena. Se me cayó la cuchara. Sentí un vacío en el estómago. La leí varias veces para estar seguro de que no era un sueño. Después de semanas de silencio, por fin, una grieta en esa barrera que Lucía había construido entre nosotros. Respondí simple: «Cuando quieras, hija». «Aquí estoy». Pasaron minutos largos, hasta que llegó otro mensaje. «Podemos hablar mañana, solo quiero entender». Y ahí supe que algo estaba cambiando. Esa noche casi no dormí. Pensaba en lo que vendría, en cómo sería hablar con una hija que me había tratado como si yo no existiera. Pero también sentía una esperanza que hacía mucho no sentía. Quizá no recuperaría a mis hijos por completo, pero al menos habría una oportunidad de que me escucharan. Mientras el cielo azul oscuro de los altos se llenaba de estrellas, me recosté en la cama dura del rancho y cerré los ojos. Lucía estaba pagando. La verdad estaba saliendo. Mis bienes estaban protegidos, y una puerta, aunque fuera pequeña, se estaba abriendo con mis hijos. Era la primera señal de que mi vida podía reconstruirse. No como antes, sino más fuerte. La mañana en que iba a hablar con Elena, me levanté más temprano de lo normal. No pude evitar sentir nervios. Caminé por los cerros un rato, respirando hondo, tratando de calmar el temblor que traía en las manos. No sabía qué esperar. No sabía si me iba a reclamar, si iba a llorar o si solo quería desahogarse. Lo único que sabía era que esa llamada significaba algo importante. Era la primera grieta en la pared que Lucía había construido entre mis hijos y yo. Cuando regresé al rancho, me lavé la cara, me peiné un poco y me senté frente a la computadora vieja. Miré la pantalla como si fuera un espejo del pasado. Apreté el botón de videollamada. Tardó en conectar, pero cuando por fin apareció la imagen, ahí estaba ella, mi hija Elena. Ya no era la muchacha altanera y presumida que me gritaba cosas hirientes. Se veía cansada, pálida, con los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. «Hola, papá», dijo con voz bajita. Ese papá casi me derribó. «Hola, hija», le respondí con calma, aunque por dentro el corazón me latía fuerte. Hubo un silencio incómodo. Ella miraba la cámara, pero no sabía cómo empezar. Yo decidí esperar. Quería que hablara cuando pudiera, no cuando yo la presionara. Después de unos segundos tragó saliva y dijo: «Papá, yo no sabía nada. Mamá nos decía que tú eras malo, que nos ibas a dejar sin nada, que ibas a abandonarnos». Yo asentí. No necesitaba que me lo explicara. Sabía que Lucía había envenenado su mente desde hace años. «Mamá dijo», continuó, «que tú querías quitarle la casa, que la golpeabas, que eras un peligro». Al escuchar eso, sentí un golpe en el pecho. Lucía había llegado tan lejos que incluso les hizo creer cosas que jamás en mi vida haría.
Hija, dije con voz firme, tú viviste conmigo. Tú viste cómo soy. ¿Alguna vez te hice daño? Elena bajó la mirada. Las lágrimas empezaron a caerle. No, papá, susurró. Nunca. Tú siempre fuiste bueno. Siempre trabajabas. Siempre estabas cansado, pero estabas ahí. Cerré los ojos un momento para no quebrarme. Entonces dime, hija, ¿por qué me odiaste tanto? La pregunta la golpeó. Se quedó muda. Tomó aire como si se estuviera ahogando. «Porque», dijo, temblando. «Mamá nos decía que si no la apoyábamos tú nos ibas a dejar sin nada, que cuando te deportaran ella iba a quedarse en la calle. Ella lloraba y decía que tú eras un egoísta». Yo respiré profundo. Cada palabra era confirmación de que Lucía les había torcido la mente para manipularlos. «¿Y ahora qué piensas?», le pregunté sin enojo, solo queriendo saber. Elena miró a la cámara con los ojos llenos de lágrimas. «Vi el juicio, papá. Vi todo. Vi los documentos. Vi cómo tú pagaste la casa, el restaurante, la camioneta. Vi a mamá mintiendo. Vi...» Se le quebró la voz. «Vi la verdad». Yo no dije nada. Solo la miré. «Perdóname», dijo de golpe llorando. «Perdóname, papá. Fui una tonta. Te traté mal. Te dije cosas horribles. Me río de ti. Me burlé de tu trabajo». Se llevó las manos a la cara. «No sabía, papá. No sabía». Me acerqué a la pantalla como si pudiera tocarla. «Eras una niña», le dije con calma. «Y yo sé que tu mamá les llenó la cabeza, pero también sé que tú tienes buen corazón. Por eso estás aquí». Ella sollozó un rato más. Yo la dejé llorar. A veces uno necesita vaciarse para poder empezar de nuevo. «¿Marcos?», pregunté al fin. Elena sacudió la cabeza. «Él todavía cree que mamá es inocente. Está muy enojado. Dice que tú le arruinaste la vida». Sentí un dolor profundo, pero ya no como antes. Ahora era un dolor que sabía enfrentar. «Déjalo, hija», dije. «Cada quien abre los ojos cuando le toca». Elena me miró fijamente. «Papá, ¿algún día podremos volver a ser familia?». Me quedé callado unos segundos. No quería mentirle ni ilusionarla con algo inmediato. «Hija, yo siempre voy a ser tu papá, y tú siempre vas a ser mi niña, pero necesitamos tiempo. Para sanar, para aprender, para perdonar. No será rápido, pero sí es posible». Ella sonrió entre lágrimas, y esa sonrisa me devolvió un pedazo del alma que creí perdido. Después de colgar, me quedé sentado mirando la pantalla negra. No podía creer lo que acababa de pasar. Era como si de pronto hubiera una pequeña ventana abierta donde antes solo había oscuridad. Mis manos temblaban, pero era otra clase de temblor. Era esperanza. Salí al patio del rancho, me senté en una piedra y miré el cielo azul. Cerré los ojos y respiré profundo. El viento olía a tierra, a campo, a vida nueva. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba. El primer paso estaba dado. Elena había regresado a mí. No sabía cuándo ni cómo. Marcos abriría los ojos, pero ya no tenía prisa. La vida estaba tomando su rumbo, y lo que venía era aún más grande, porque la caída de Lucía no era el final. Era apenas la mitad de todo lo que estaba por venir. Los días después de la llamada con Elena se sintieron distintos. Ya no despertaba con ese peso en el pecho que me acompañó desde que me deportaron. Seguía doliendo, claro, pero ahora había una luz chiquita que se encendía dentro de mí cada mañana. La esperanza de que, aunque fuera despacio, algo se estaba arreglando. No todo estaba perdido. Al menos una parte de mi familia había empezado a ver la verdad. En el rancho la vida seguía igual. Me levantaba temprano, ayudaba a mi primo a mover costales, a sembrar o a arreglar lo que se necesitara. El trabajo físico me mantenía firme. Mientras mis manos hacían lo suyo, mi mente pensaba en Elena, en todo lo que lloró, en lo arrepentida que se veía. Esa imagen me daba fuerza. Era como si por primera vez en años sintiera que algo bueno podía salir de todo ese dolor.
Un día, mientras limpiábamos un corral, mi primo me dijo, «Hernán, te noto distinto, como que ya estás más tranquilo». Yo solo sonreí. No quería entrar en detalles, pero sí, algo estaba cambiando por dentro. En la tarde, Daniel me llamó. «Tío, le tengo buenas noticias», dijo con voz animada. «La entrevista con el periodista salió hoy. Ya está circulando por todas partes». «¿Entrevista?», pregunté. «¿Ya la publicaron?». «Sí, y está fuerte, muy fuerte. Lo dejan a usted como un hombre que luchó contra todo y aún así lo traicionaron. Mucha gente está comentando, tío. Dicen que su historia les pegó». Apreté el teléfono con fuerza. Me sentía raro sabiendo que mi vida estaba siendo contada por ahí, pero también sabía que era necesario, no por fama, sino para limpiar mi nombre. Daniel continuó. «Tío, algo más. Hay organizaciones de ayuda a migrantes que quieren usar su caso como ejemplo de lo que pasa cuando una persona abusa del sistema. Dicen que su testimonio puede ayudar a otros hombres que han pasado por algo similar». Me quedé callado. Nunca imaginé que mi dolor serviría para algo más grande que yo. «Si eso ayuda a alguien, adelante», le dije. «Yo no tengo nada que esconder». Esa misma noche, mientras cenábamos en la cocina del rancho, mi primo puso la televisión. De pronto apareció mi nombre en la pantalla. Era la entrevista. Nunca en casi mi vida pensé que iba a verme en un noticiero. Sentí un nudo en la garganta. El reportero hablaba de mis años de trabajo, de la traición de Lucía, del juicio y de cómo la comunidad me había defendido. Pero lo que más me impactó fue ver a gente del vecindario dando su opinión. «Ese hombre se partía, el cuerpo trabajando», dijo un vecino. «No se merecía lo que le hicieron». Lucía siempre se veía interesada. Se creía mejor que todos. «Era cuestión de tiempo para que cayera», dijo una señora. Yo escuchaba todo con el corazón apretado. Me dolía recordar, pero también me daba paz saber que al fin la verdad estaba ahí, en la boca de la gente. Al día siguiente, cuando salí a caminar por el cerro, recibí un mensaje. Reconocí el número de inmediato. Marcos. Mi corazón dio un brinco. Abrí el mensaje con las manos temblando. «Pa, no sé qué decir. Vi la entrevista. No sé si quiero hablar contigo. Pero creo que necesito escucharte. No prometo nada». Me quedé congelado. No esperaba que él fuera el primero en buscarme. Siempre fue el más duro, el más parecido a Lucía, el que más me despreció. Respondí sin pensar demasiado. «Hijo, cuando estés listo, aquí estoy. No te voy a forzar». No contestó. Más. Pero su mensaje ya era un paso enorme. Ese mismo día Daniel volvió a llamarme. «Tío, le tengo noticias que lo van a dejar pensando», dijo con tono serio. «¿Qué pasó ahora?». Después del juicio, la corte ordenó revisar todas las cuentas, documentos y bienes que Lucía había movido. ¿Y qué cree? ¿Qué encontraron? «¿Qué?», pregunté sintiendo un golpe en el estómago. Había intentado sacar préstamos usando su nombre. También había escondido un dinero grande en una cuenta a donde solo ella tenía acceso. Todo está registrado como fraude y ahora todo eso pasa automáticamente a su propiedad. Tío, a su nombre, legalmente. Me quedé mudo. Daniel siguió. «Además, la corte quiere compensarlo por daños emocionales y económicos. Están evaluando la cantidad. Usted podría recibir una suma grande». No supe qué decir. Yo jamás trabajé buscando riquezas. Mi orgullo siempre fue mi familia, no el dinero. Pero saber que la ley reconocía mi sufrimiento, eso sí me llegaba al alma. Daniel continuó, más calmado. «Y hay algo más, tío. La jueza pidió que usted participe en una audiencia por videollamada la próxima semana. No para pelear, sino para darle un reconocimiento por su conducta y su esfuerzo». No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Nunca nadie me había reconocido nada en toda mi vida. Siempre fui el hombre que trabajaba en silencio, el que nadie veía, el que nadie defendía. Y ahora, desde un rancho humilde en México, la justicia que me negaron tantos años, por fin me estaba tocando la puerta. El mundo se volteaba, no para vengarme, sino para poner cada cosa en su lugar.
Mi historia todavía no terminaba, pero por primera vez sentí algo que creí que había perdido para siempre. Orgullo de ser yo. La semana siguiente llegó más rápido de lo que imaginaba. El día de la audiencia especial se acercaba, y yo, aunque trataba de verme tranquilo, por dentro llevaba una mezcla de nervios y emociones que no sabía ni cómo explicar. Nunca en mi vida me habían llamado para reconocerme algo. Siempre fui ese hombre que trabaja y calla, el que nadie mira, el que nadie felicita. Y ahora una jueza quería hablar conmigo para agradecerme mi conducta. Se sentía raro, casi irreal. La noche antes de la videollamada apenas pude dormir. Me levantaba, me acostaba, me sentaba en la orilla de la cama y luego otra vez me acostaba. Mi primo, que ya me veía dar vueltas, como gallina en corral, se rió y me dijo: «Ya duérmete, hombre. Si enfrentaste a tu esposa, a migración y a medio mundo, ¿qué te puede asustar ahora?». Yo sonreí, pero por dentro sabía que no era miedo. Era algo más profundo. Era orgullo mezclado con tristeza, mezclado con alivio. Era saber que todo lo que viví estaba siendo visto por ojos justos. A la mañana siguiente me puse la mejor ropa que tenía, una camisa azul bien planchada, un pantalón de mezclilla que no estuviera tan viejo y mis botas limpias. Cuando me senté frente a la computadora, el corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Daniel estaba del otro lado, ya en la corte de Houston, con su traje impecable como siempre. «Tío», me dijo, «cuando la jueza se conecte, solo escuche. Usted no tiene que defenderse de nada. Hoy todo es a su favor». Respiré hondo y asentí. La pantalla parpadeó y después de unos segundos apareció la jueza, una mujer de cabello canoso, lentes pequeños y mirada firme. Yo me enderecé sin pensarlo. «Señor Hernán Morales», comenzó ella, «¿me escucha bien?». «Sí, su señoría», respondí con respeto. Ella revisó unos papeles y luego subió la mirada. «Estamos aquí para cerrar oficialmente el proceso legal relacionado con los actos de su esposa, Lucía Bautista. Pero antes de finalizar quiero dirigirme a usted de manera personal». Tragué saliva. Daniel me miraba desde un lado de la pantalla, orgulloso. «Durante todo este proceso», continuó la jueza, «quedó claro que usted fue víctima de fraude, abuso psicológico, manipulación y despojo. Su historia refleja la de muchos inmigrantes que vienen a este país a trabajar honestamente y son aprovechados por quienes deberían protegerlos». Yo respiraba despacio para no quebrarme. «Quiero reconocer públicamente», dijo ella, «su esfuerzo, su dignidad y su paciencia. A pesar de la injusticia que enfrentó, usted nunca actuó con violencia ni con odio. Presentó pruebas, habló con la verdad y permitió que el sistema hiciera su trabajo. Eso dice mucho de su carácter». Mis ojos empezaron a arder. No quería llorar, pero era imposible contener todo lo que sentía. «Además», siguió la jueza, «este tribunal ha decidido otorgarle una compensación económica por los daños sufridos. La cantidad se le informará por escrito, pero quiero que sepa que es significativa». Yo abrí la boca, sorprendido. Daniel me sonrió como diciendo: «Se lo merece». La jueza cerró sus papeles y dijo: «Señor Morales, este caso no solo es un ejemplo de justicia, es un recordatorio de que incluso cuando la vida golpea fuerte, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Gracias por su valentía. No pude aguantar más. Las lágrimas se me salieron a pesar de que traté de limpiarlas rápido. Gracias, alcancé a decir. Nadie nunca me había dicho algo así». Ella sonrió con respeto. Muchos debieron decírselo antes. «Buen día, señor Morales». La videollamada terminó, pero yo seguí ahí, frente a la pantalla negra, respirando entrecortado. Sentía que por fin, después de tantos años, alguien había visto realmente quién era yo. Daniel me llamó de inmediato. «Tío, ¿vio?». Se lo dije. «Usted no es cualquier hombre. Usted es un ejemplo». Yo me limpié la cara, todavía temblando. «Gracias, hijo. Gracias por todo lo que hiciste. Sin ti yo estaría perdido». Daniel negó con la cabeza. «No, tío.
Usted se levantó solo. Yo solo puse los papeles donde iban. Usted puso el corazón. Esa tarde salí a caminar por el cerro. El viento estaba fresco, el cielo nublado, y los pájaros cantaban entre los mezquites. Caminé despacio, como si mis pasos fueran más ligeros. Ya no me dolía tanto la espalda, ni las piernas, ni el alma. Era como si me hubieran quitado una piedra enorme que cargué por años. Me senté en una roca grande y miré hacia el horizonte. Pensé en Lucía, en cómo terminó todo para ella. Pensé en mis hijos. Pensé en mí mismo. Nunca imaginé que sobreviviría, ya algo así, que podría seguir adelante después de tanta traición. De pronto mi celular vibró. Era Marcos. Solo decía, «Pa, ¿podemos hablar?». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La vida me estaba regresando lo que yo creí perdido. Uno por uno, con calma, con justicia, con verdad. Cuando vi el mensaje de Marcos, sentí un golpe fuerte en el pecho. No era miedo ni enojo, era algo más profundo. Era esa mezcla de dolor y esperanza que solo un padre puede entender. Él siempre fue el más duro, el que más me insultó, el que más repitió las palabras venenosas de Lucía. Si él estaba escribiéndome, algo grande había pasado dentro de él. Respiré hondo y le contesté, «Hijo, cuando quieras hablar, aquí estoy». Pasaron unos minutos. Me quedé mirando el celular como si fuera a explotar. Entonces llegó otro mensaje. «¿Podemos hacer videollamada?». Mis manos temblaron. Me senté en una silla bajo la sombra de un árbol y marqué. La pantalla tardó en cargar por la mala señal del rancho, pero al fin apareció su imagen. Ahí estaba mi hijo Marcos. Ya no tenía esa mirada soberbia que me mostraba antes. Sus ojos se veían cansados, hinchados, como si hubiera llorado. Supe de inmediato que lo que estaba por decir sería importante. «Hola, pa», dijo con voz apagada. «Hola, hijo», respondí despacio. Hubo silencio, larguísimo. Marcos miraba hacia abajo, como si le pesara la cabeza. Luego suspiró fuerte. «Pa, no sé cómo decir esto», le temblaba la voz. «Todo este tiempo pensé que tú eras el malo, que tú querías joder a mamá. Ella nos decía que tú eras un peligro, y yo le creí». Yo asenté despacio. «Entiendo, hijo». «No, pa», dijo apresurado. «No entiendes. Yo te traté horrible, te humillé, me burlé de ti. Repetí cosas que ahora me dan vergüenza. Se cubrió la cara, fui un idiota». Se quedó así varios segundos. Yo no hablé. Quise dejar que él soltara todo lo que tenía guardado. «Vi el juicio», continuó sin levantar la mirada. «Vi a mamá mintiendo, vi los documentos, vi que tú trabajaste toda tu vida para darnos lo mejor, y yo nunca lo valoré». Me ardieron los ojos. No quería llorar frente a él, pero era imposible escuchar eso sin sentir cómo se me abría el pecho. Marcos levantó la mirada al fin. Supe que había algo roto dentro de él, algo que por años estuvo amarrado por el veneno de su madre. «Pa, perdóname», dijo con la voz quebrada. «Perdóname por todo, por cómo te hablé, por haberte negado, por haber tomado tus cosas como si fueran mías, por haberte visto como menos. Tú no lo merecías, tú no merecías nada de lo que hicimos». Yo respiré hondo. Tenía tantas palabras atoradas, pero lo único que salió fue, «Hijo, yo nunca dejé de quererte». Marcos apretó los labios, se le salieron las lágrimas. «No sé cómo arreglar todo lo que hice», dijo, «pero quiero intentarlo. Si tú me dejas, quiero volver a ser tu hijo». Me limpié una lágrima y asenté. «Los hijos no se pierden», le dije. «Solo se desvían, y si hoy regresaste, es porque eres valiente. Lo fácil hubiera sido seguir escondiéndote». Él me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. «Pa, ¿me puedes contar tu parte? Tu historia. Yo quiero escucharla». Así que respiré hondo, me acomodé en la silla y le conté todo. Pero no con rencor, con calma, con verdad. Le dije cómo trabajé en Houston desde el primer día que llegué.
cómo dormía en colchones viejos, cómo lloraba de cansancio, cómo me partía el lomo para darles todo. Le hablé de las humillaciones que aguanté en silencio, no para victimizarme, sino para que entendiera el camino completo. Marcos escuchó sin interrumpir. A veces se tapaba la boca, a veces negaba con la cabeza. Cuando terminé, él estaba destruido emocionalmente. Mamá nos tenía cegados, pero ya abrí los ojos. Me alegra oír eso, hijo, le respondí. Lo que importa no es quién nos engañó, sino quién decide cambiar. Marcos asintió. Varias veces. Quiero verte, quiero ir a México, quiero pedirte perdón de frente. Ese momento me rompió completamente. Jamás imaginé que escucharía algo así. Cuando tú quieras, hijo, le dije. Aquí tienes tu casa, aquí tienes a tu papá. Él sonrió por primera vez con una sonrisa tímida, casi de niño. Gracias, te lo juro, nunca más voy a dejar que alguien hable mal de ti. Ni siquiera mamá. Después de colgar, me quedé en la silla largo rato, mirando el cielo. Sentí algo que no sentía desde hacía muchos años. Paz. No una paz silenciosa, sino una paz que llenaba el pecho y hacía temblar las manos. La traición había sido grande, sí, pero la justicia también lo fue. Lucía estaba pagando su precio. Mis bienes estaban a salvo, mi nombre limpio, y mis hijos estaban regresando, uno por uno, no obligados, no presionados, sino porque la verdad cuando se muestra completa, rompe cadenas y abre los ojos. Esa noche salí al patio del rancho con un café caliente. Miré el cielo lleno de estrellas y pensé en todo lo que había vivido. Pensé en el Hernán que llegó a Estados Unidos con miedo y sueños. Pensé en el Hernán que soportó años de humillación. Pensé en el Hernán que salió deportado con una bolsa transparente. Y pensé en el Hernán de ahora, firme, en paz, más fuerte que nunca. La vida me golpeó, sí, pero también me levantó. Y entendí algo que quiero dejar marcado. El hombre que trabaja con dignidad podrá perder todo, menos su verdad, y tarde o temprano la verdad siempre vuelve por él.